Hola, saludos. En este video vamos a estar trabajando la idea del taller integral 1. Para esto vamos a hacer una serie de ejercicios en un programa bastante sencillo de simulación que se llama Tinkercad. Se vienen aquí a Google y lo primero es buscar el programilla. Escriben Tinkercad de la siguiente forma, Tinkercad, y le damos Enter. Les va a salir la primera opción, es desde tinkercad.com. Le dan clic y entran en él. Van a ver que se ve muy sencillillo en el sentido que es como para colegios y así, pero es muy útil, o sea, realmente es muy útil para hacer ahorita circuitos básicos con resistencia, LEDs y demás. Entonces lo primero que tienen que hacer es hacerse un usuario. Vean que aquí sale Join Now, donde tengo ahorita el mouse. Le tienen que dar clic ahí, tenemos que hacernos un usuario, es gratis y no tenemos que descargar nada. Aquí yo lo que les recomiendo es elijan dos opciones, los que van a ser educadores o créenlo para uso personal. Yo les recomiendo crearlo para uso personal, porque si ponen aquí estudiantes les va a pedir un código que yo no les estoy dando ni nada, entonces mejor denle aquí uso personal y entonces ustedes pueden hacerse un usuario, digamos, con su correo electrónico. Yo ya lo hice, pero más o menos vamos a ver hasta dónde puedo llegar. Aquí eligen el país, esto realmente no importa tanto, pueden elegir por ejemplo de Costa Rica, por ahí deben dar Costa Rica, cuando nacieron, ¿verdad? Siguen ahí dándole next y le hacen ahí, ponen su correo, ponen la contraseña que aceptan y le dan crear usuario. Me parece que después les tira su correo, un correo de confirmación, y ya con eso prácticamente ya sería. Yo ya tengo mío, entonces por aquí ya no puedo seguir porque me va a decir que el correo ya es usado, pero se hacen su usuario. Posteriormente que ya tienen el usuario, nada más tienen que darle sign in. Le pueden dar stay sign in. Entonces ya estamos dentro y ya estamos con nuestro usuario para poder usar ya el Tinkercad. Vieran que inclusive sirve para cuestiones como en uso en 3D, ven, dicen 3D Designs, pero eso realmente ahorita no es lo que nos compete. Nosotros lo que queremos usarlo es como para circuitos. Vean que está la opción aquí abajo que dice circuitos, donde tengo el mouse. Le dan ahí clic para pasarse a circuitos. Aquí ya está haciendo como una serie de practiquillas. Ahí se van guardando todas las prácticas que ustedes hacen. Ahorita ustedes deberían aquí o no tener nada, o tal vez como un ejemplo, dos que ya vienen de un solo. Entonces aquí donde dice circuits, le pueden dar aquí donde dice create new circuit, le damos clic. Aquí ya estamos dentro de lo que sería el Tinkercad para trabajar. Entonces vean que es sencillo, nada más Tinkercad, le dan clic, hacen sign in, y cuando ya están ahí eligen la opción esa de circuit, ¿verdad? Para llegar acá. Ahora que estamos por acá, vean, este es como nuestro área de trabajo, ahorita no tiene nada, y tenemos a la derecha lo que dice como componentes básicos. Vean que por aquí tenemos ya resistencias, LEDs, switches como para push buttons, potenciómetros, capacitores, baterías de 9 voltios, y ahí ustedes van bajando y van a ver el montón de componentes que tiene. Y también aquí si le dan clic donde dice basic, le dan clic, van a ver que está basic o están all. Ustedes le pueden dar aquí clic a all y entonces ya salen todos. En general sale un poco. En input ya lo divide como cuestiones si queremos nosotros dar ¿cómo se llama? Un input, ya no lo dije en español, una entrada, ¿verdad? O salidas, output. También tenemos fuentes de poder, baterías, es una papa. Nuevamente es que piensen que es como también para colegio y así, entonces como para experimentos científicos. Aquí están protoboards, vean, breadboards, microcontroladores también hay como para simular Arduino y cuestiones así, instrumentos como multímetros, fuentes de poder, osciloscopios y demás. Aquí también tenemos circuitos integrados, vean, o sea, va aumentando la complejidad. Aquí tenemos transistores,
y otro poco de cosas. Entonces aquí podemos hacer muchas cosillas. Pueden quedarse aquí en Basic o aquí está para buscar. Ahí vamos a ir haciéndolo. Como uno empieza a trabajar aquí en Tinkercad, es muy bueno porque es a punta de dar clic y arrastrar los componentes. Por ejemplo, aquí en All voy a irme a buscar la protoboard. Voy a bajar en Output, bajo Output, sigo bajando poder y aquí está, después de Power están las breadboard. Ven, están breadboard, una pequeña o una mini. Yo creo que para los ejemplos que vamos a hacer ahorita, la que hice como breadboard small estaría bien. Le dan como clic encima de ella, clic, mantienen el clic oprimido y la arrastran hasta lo que sería como su área de trabajo y le dan clic y es como que la sueltan. Él nos permite ponerle un nombre. Si quieren le pueden poner un nombre o lo dejan ahí. Por ejemplo, ahorita se llama 2 porque yo creo que estaba trabajando hace un rato y la otra se quedó en 1. Entonces le damos como clic por fuerilla y ven, se como que quita el azul que estaba alrededor de él y ahí quedó. Si le damos como clic encima vuelve a ponerse el azul y se puede mover. Si quieren eliminar un elemento solo lo seleccionan así, dándole clic que esté como en azulillo y le damos delete, entonces desaparece y lo podemos volver a dar clic y volver a meter. Ven que ahora se llama breadboard small 3, clic, entonces ahí la tenemos. Ya habíamos visto cómo funcionan las protoboard. Si ustedes quieren acercarse o alejarse, nada más lo que tienen que hacer es usar la ruedita del mouse, el scroll. Si le dan scroll hacia adelante van a ver que se acercan, si le dan scroll hacia atrás se alejan. También funciona como por acá y me parece que visible, no me acuerdo dónde era. Eso es más bien, uy, perdón, ahí ignoren eso que acabo de hacer. O sigamos así. Entonces vean, con el scroll hacen hacia adentro o hacia afuera para hacerlo más grande o más pequeño, o también con el pad. Si están usando una laptop, con el pad de la laptop con los dos dedos, si agarran con los dos dedos y los hacen hacia adentro como en el celular, van a ver que se alejan. Y si agarran, ponen los dos dedos en el pad y los hacen hacia afuera como un celular, van a ver que hacen zoom. Entonces también se están usando laptop por ahí. Si mantienen el scroll oprimido, van a ver que se pueden mover así hacia arriba o hacia adelante. Nuevamente ignoren eso. Bueno, si les pasó esto, eso es de que si uno le da clic como a los botones de la protoboard, clic, aparece como un cable para cablear, ven, y le doy clic donde quiero que empiece y clic donde quiero que termine un cable. Si nos pasó eso, nada más tienen que hacer como con la protoboard, darle clic para tenerlo seleccionado y darle delete, clic para que esté seleccionado y darle delete, y así se quita. La protoboard funciona como una real. Ustedes ven este lado que tiene el menos, todo esto si se ponen encima se va a poner como unas pelotas verdes, indicando que todo esto tiene el mismo, está como cableado y que va a pasar el mismo corriente por él. Igual esta, el más, ven, si se ponen encima todo pasa el mismo corriente. Este de aquí, el protoboard, más bien adentro es la corriente. Si la cableo en el 21, ven, todo se va a llenar del mismo corriente. O por acá en este otro lado están separados como a la mitad, ven, ahí nos dice cuáles están conectados con qué los circulitos. Entonces eso ayuda mucho a tener como noción de eso. Ok, entonces ahora ya estamos listos para hacer el primer experimento, el más sencillo de todos. Vamos a cablear nada más fuente de poder, un poquillo de cables y la resistencia y ya. Entonces van, ocupamos primero, si se vienen aquí a componentes, todos búsquense por ejemplo la resistencia. Aquí tenemos una resistor, entonces agarren, démosle clic y lo traen. Vean, si se les queda ahí pegado nada más la pueden mover, vean, traten de estarla moviendo. Entonces vienen acá y la traen, y por ejemplo esta yo la voy a pegar acá directamente, una patilla en el positivo acá y la otra aquí que quede ya de una vez metido por acá dentro de la protoboard. Recuerden que no me puede quedar por ejemplo la resistencia así, porque aquí estaría las dos patillas de la resistencia como en la misma zona de corriente. Recuerden que todo eso tiene la misma corriente. Podría yo ponerla por aquí, o sea que entre por aquí la corriente y va a salir por aquí abajo, o aquí porque entraría por esta pata la corriente y saldría por acá. Si ustedes tienen la resistencia, ustedes la pueden también rotar si quieren. La seleccionan donde tengo ahorita mi mouse,
vean, dice rotate de R, entonces le damos clic y vean, la pueden ir rotando. Si ustedes la quieren poner por ejemplo así también, entre por acá y salga por acá, le podemos dar más rotate. Entonces pongamos por acá la resistencia, pero pongámosla como estaba, así, y la voy a poner acá. Como comentarios, si ustedes le dan también clic encima de la resistencia, van a ver que ustedes le pueden poner nombre y la resistencia tiene aquí el valor. Vean que ahorita tiene 1 kilo ohm. Entonces cambiémosle ese valor de 1 kilo ohm, pongámosle por ejemplo 220 y cambiémosle aquí, vean donde dice kilo de k ohm, podemos cambiar, podemos decirle que es 220 pico ohms, nano ohm, micro ohm, mili ohm, ohm, kilo ohm, mega ohm y giga ohm. Puedo decir que es 220 ohms. Entonces vean, entonces una resistencia, y ojo que hasta se cambia el colorcillo. Como comentario, ¿no? Si ustedes le dan clic a un lado y les queda ahí como pegado y no quieren hacer ese cable, nada más le dan escape y se salen de ahí. Entonces ahí tenemos esta resistencia y vean que hasta cambia el código de color para reflejar que ahora es de 220. Entonces ya tenemos la resistencia. Pongámosle por acá, si ustedes se vienen a los componentes, empiecen a bajar y busquemos una fuente de poder. Aquí hay unas, por ejemplo 9 voltios, una batería de 9 voltios, 1.5 voltios, hasta una papa, porque recordemos que eso también es como para experimentos de colegios científicos, entonces sale cuestiones así también. Ahí si siguen bajando después de los protoboard y los microcontroladores, hay uno que es instrumentos, y aquí está la fuentes de poder, function. Perdón, aquí está el osciloscopio, aquí arriba donde dice power supply, donde tengo el mouse, power supply. Si ustedes le dan clic, van a ver que aquí traen la fuente de poder. Esta les recomiendo, pongámosla como por acá, clic. Vean, ahorita apenas le doy clic me sale cuánto voltaje quiero que dé y la máxima corriente que quiero que él brinde. Cambiémosle el voltaje por el momento, pongámosle, pongámosle 6, solo para cambiarlo en 6, clic. Entonces ahí tenemos ahorita que él tiene 6 voltios. Denle como clic, tenganlo seleccionado y rótenla mejor, como para que nos quede como viendo así, para que sea más fácil. Vean que quede este que es el positivo, que nos queda aquí cerquilla, y este que es negativo nos queda también como cerquilla. Entonces van, ahora tenemos como que cablear esto, la fuente de poder con la protoboard, esta resistencia, y que vuelva a llegar a la fuente de poder. Entonces vean, la idea es, ese es el positivo de la fuente de poder, el rojo. Le doy clic, dándole clic va a llegar a que yo quiero como energizar esta parte de la protoboard, esta línea. Vean que si le doy como en cualquiera de estas, puede ser acá, clic, entonces ya queda energizado, va a pasar por la resistencia, va a llegar aquí abajo, y después yo quiero que llegue de nuevo al negativo. Ahí hay varias formas de hacerlo, hay que tratar como que no nos quede tan feillo. Si ustedes quieren pueden darle como clic como por acá. Ya sé que la corriente entonces va a pasar del positivo, la fuente la trae aquí, va a pasar por la resistencia, va a tirar la corriente aquí abajo, y ocupamos que suba de nuevo a como donde voy a poner el negativo. El negativo lo voy a poner aquí arriba, entonces tal vez tráiganlo como por acá, clic, y después hacemos del negativo, lo voy a conectar por acá. Entonces vean que ahí se cerró el circuito, va positivo, llega acá, pasa por la resistencia, pasa por este cable hasta llegar al negativo y volver a subir a la fuente. Y ahí está. ¿Cómo ahora lo vamos a hacer funcionar? Vean que aquí dice Start Simulation. Entonces le podemos dar acá en donde tengo el mouse para empezar la simulación, clic. Automáticamente él estaba en off y ahora se puso en on. Vean que ahora dice 6 voltios del voltaje que pusimos, y corriente nos llegó a 5 amperios, porque ese sería como el máximo que estamos seteando, pero él, llegó a 27.3 miliamperios. Ese es el voltaje que está pasando por este circuito, ¿verdad? Como también podemos comprobar que fuera este 27.3 el voltaje. Recuerden que debería cumplir ahorita lo que sería la ley de Ohm, que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Tenemos una resistencia ahorita de 220 ohms y le estamos aplicando un voltaje de 6 voltios. Entonces, si sabemos que voltaje es igual a corriente por resistencia, entonces la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Entonces sería V entre R, voltaje 6 y resistencia 220, entonces 6 entre 220, enter, 0.027, ¿verdad?
amperios, y aquí nos está diciendo miliamperios. Si cambiamos esto a mili, es como correr el punto 3, 1, 2, 3, entonces sí, sería 27 punto y se redondeó a 3 miliamperios. Entonces ya lo tenemos. Ustedes pueden cambiar aquí la resistencia, le dan clic encima de la resistencia. Esto en la vida real no sería tan bueno hacerlo conectado, ¿verdad? Lo mejor sería hacer como stop, ¿verdad? Y que no pase corriente. Ahora si quito la resistencia, ¿verdad? Ahí le doy stop, le damos clic y supongamos que cambiamos a otra resistencia. En este caso es muy fácil porque el cambiarla es solo, ok, ya no quiero que sea de 220, quiero que sea de 240 ohms, por ejemplo. Entonces le damos clic y ahora le doy Start Simulation y entonces vemos, sigue siendo 6 voltios, pero ahora la corriente es 11.1 miliamperios. ¿Por qué bajó? Porque cambiamos de 220 a 540, que es básicamente el doble que el que teníamos. Entonces ahora sería 6 voltios entre 540 enter, que serían esos 0.01111, que sería 11.1 miliamperios. Entonces por ahí tenemos esa idea. Ahora, para finalizar esta idea, básicamente quiero que llenen esta tabla, métanse en el software, cambien la resistencia por 100 ohms, 330 ohms, 1 kilo ohm, 4.7 kilo ohms y 10 kilo ohms. Vayan variándola, vean qué corriente les da en cada uno de los casos y llenen la tabla. Esa tabla me la van a adjuntar junto a todo lo que vayamos haciendo del taller de integral y obviamente también el resumen que yo les había hablado. Bueno, y antes de continuar con el siguiente experimento, una idea. Vean que aquí está el multímetro. Si se vienen aquí donde dice los instrumentos, que está a la par de la fuente de poder, le damos clic y nos traemos por aquí el multímetro, le dan clic, lo traen, él nos va a poder medir ciertas cuestiones, el amperaje, el voltaje y la resistencia. Por ejemplo, yo puedo medir el voltaje, puedo venir, en este no importa tanto porque cuánto tiene que ser el voltaje que pasa por esta resistencia. Si sabemos más o menos, tendría que ser el mismo voltaje de la fuente, porque lo que da la fuente ahorita lo tiene que consumir esta única resistencia que tenemos ahí pegado. Confirmemos, vean que aquí tiene positivo y aquí negativo, entonces yo puedo ir positivo, agarrarlo aquí en la terminal inicial donde agarra la resistencia a la corriente, clic al negativo donde la resistencia viene y lo tira, clic, ahí vamos a estar midiendo como es el voltaje que pasa por la resistencia. Me quedó un poquillo ahí como confuso los cables, ¿verdad? Ahí lo podemos mover, tal vez así se ve un poquito mejor, ¿verdad? Entonces aquí positivo y aquí negativo, y si le damos aquí Start Simulation, él nos va a decir que consume 6 voltios, que es el mismo que ahorita está teniendo la fuente. Vean, si venimos por acá, le damos, bueno, sí, le voy a dar delete un momento, bueno, voy a volverlo a poner, disculpen, lo voy a volver a poner. Vean que él también puede medir lo que sería amperaje, voltaje o resistencia, entonces también podría medir el amperaje. Pero recuerden cómo funciona medir la corriente. Tenemos que ponerla, por decirlo así, como no paralelo a la resistencia, sino en serie a la resistencia, que pase por el multímetro y después por la resistencia, o por la resistencia y después el multímetro. Entonces en este caso, por ejemplo, yo podría quitar este cable que está aquí, delete. Entonces viene la corriente por aquí, pasa por la resistencia, está terminando acá. De donde él termina aquí, le doy clic y lo paso al positivo del multímetro. ¿Ven? O sea, donde está saliendo de la resistencia, viene por acá, va a pasar por el multímetro. Y donde sale aquí el negativo, donde lo voy a tirar, a donde termina el circuito. Ven, lo cerré. Ahora pasa por la resistencia, pasa por el multímetro y ahora se va hasta el negativo. Entonces ahí puedo medir la resistencia. Le damos aquí Start Simulation y nos tira, ¿ven? El 11.1 que teníamos de esta, que era la resistencia 540. Entonces vamos a darle delete por acá. Bueno, entonces realicemos ahora otro ejercicio. En este es como para empezar a conocer el concepto de si conecto más de una resistencia, ¿qué va a ocurrir? Si conecto 2 o 3 resistencias a mi circuito. Tenemos 3 opciones: o conectar las resistencias en lo que se conoce como en serie, o conectar las resistencias en paralelo, o conectar lo que se conocería de las resistencias en
mixto, o sea, un conjunto de serie y paralelo. Vamos a ver eso. La primera que vamos a ver son resistencias en serie. ¿Cómo sería una resistencia en serie? Sería donde la salida de una resistencia es la entrada de la siguiente. ¿En qué sentido? Por ejemplo, vean que aquí yo quise fue nada más quedé ahorita con la protoboard, la fuente y el cable del positivo lo dejé aquí conectado. Todo lo demás lo eliminé, nada más lo seleccioné y le di delete. Entonces venimos por acá, está eso así. Vamos a agarrar esta resistencia y la vamos a colocar por acá como estaba. Donde sale el positivo, ¿ven? Entra esta resistencia y la salida de esta es esta línea de por acá, la línea como 4. Donde sale estas resistencias, su salida va a ser la entrada a la siguiente. Eso significa que estén como en serie, van a pasarle como la misma corriente. La corriente que pasó por esta ahora va a tener que pasar por esta otra resistencia, y si quisiera poner una tercera resistencia en serie, tendría donde salí con esta, su salida va a ser la entrada de la otra. Entonces estas son 3 resistencias en serie. Ahorita tienen el mismo valor, cambiémoslo, démosle clic a una y pongámosle a esa 10 ohms. Entonces vamos aquí 10 y voy a cambiarlo a ohms. Le voy a dar clic a esta otra resistencia y también le voy a cambiar su valor. Le voy a poner 5 ohms y a la última, perdón, escape, ahí le di como clic, a la última le voy a poner 15 ohms. Entonces ya tenemos 3 resistencias con 3 valores diferentes, 10, 5 y 15. Entonces vean, pasa por aquí en positivo, llega a una resistencia, donde sale ella entra la otra, donde sale esta entra la otra, y donde sale a esta llega al negativo. Aquí puedo ya cerrar el circuito, vamos a agarrar acá y pasarlo al negativo. Entonces ahí queda, me quedó medio extraño así, pero como al revés, pero vean que esa sería como la idea. Entonces ahí están en serie. Como comentario, ustedes también le pueden dar como clic encima a estas líneas como de cableado. Vean que donde tengo el mouse está como el color. Si ustedes quieren pueden cambiarle el color, eso ayuda como tal vez como diferenciarlas. Entonces ahí estamos. Vean lo que va a ocurrir ahora. Si yo empiezo el simulador, ahora tengo 6 voltios de caída total, o de la fuente, perdón, de la fuente, y la corriente es de 200 miliamperios. Hay una cuestión curiosa en las resistencias en serie. Vean que tiene lógica, la corriente está entrando por aquí, donde sale esta entra la otra, donde sale esta entra la otra. Entonces tiene lógica, las 3 resistencias tienen la misma corriente, pero no van a tener el mismo voltaje, no van a tener la misma caída de voltaje. Si se ponen a meditar, ¿qué pasaría con el voltaje? La batería nos está dando 6 voltios. ¿Qué tiene que pasar en cada una de estas resistencias? Si en alguna tuviera una caída de 6 voltios, para ninguna de las otras dos ya no tendrían energía. Tendría que caer un poco en cada resistencia. Los 6 voltios se van a tener que distribuir un poquito en cada una de nuestras resistencias. ¿Y cómo va a ser? La que tenga mayor resistencia es la que te va a tener mayor caída de voltaje. Si ustedes se vienen por acá y vienen a los componentes, ese que vimos ahora del multímetro, bajamos aquí instrumentos, multímetro, podemos medir la caída de voltaje en cada una. Vean, agarran este y podemos venir aquí positivo, lo pongo al final de esta resistencia, clic negativo, lo pongo positivo al inicio de ella y negativo al final, ¿verdad? Entonces tenemos ahí para medir. Baja de nuevo porque ahí como que los enreda un toque. Aquí está el voltímetro, ¿verdad? Él tiene negativo y positivo. Por aquí viene la corriente, entra la resistencia. Ahí tengo que medir el positivo y sale por acá, tengo que medir el negativo. Entonces vamos a medir cuánto voltaje cae de él. Star Simulation. Vean, de este cae 2 voltios. Hay una caída de 2 voltios. Ahora podemos hacer lo mismo que acabamos de hacer con los otros dos. Recuerden que este nos dio 2 voltios. Si vengo acá y quito lo que serían estas líneas, la selecciono delete, puedo venir acá y tal vez medir por acá, que nos va a salir positivo, sería acá clic, negativo, le doy clic y vean, estoy midiendo de su entrada y su salida,
le vamos a dar Start Simulation, nos va a salir 1000, pero vean que dice 1000 milivoltios, no sé por qué lo pone tan raro. 1000 milivoltios es lo mismo de decir 1 voltio, correcto. Entonces hay una caída de 1 voltio en él. Y después puedo ver la última caída. Si quieren podemos poner otro multímetro inclusive, ¿no? Entonces venimos por acá, le damos positivo, clic, le damos negativo, metemos por acá, ¿ven? Y le vamos a dar Start Simulation. Vean, entonces ya sabemos que en este 1 voltio, en este otro 3 voltios, y en el primero nos había dado 2 más 1 más 3, 6 voltios, que es la caída total que teníamos en este sistema. Vean que si hacemos como el análisis, cómo podemos saber que eso está correcto. Lo que pasa es que la corriente por ello circula la misma. Vean que la corriente, piensen que es como un flujo y tiene que ir por cada una de estas resistencias hasta llegar acá. Entonces tiene que ser la misma corriente, que ya esto nos está diciendo que era una corriente de 200 miliamperes, que era igual a 0.2 amperes, y sabemos que el voltaje de la fuente era 6 voltios, correcto, pero ese es el de la fuente, no el voltaje que cae en cada resistencia. Ya eso lo encontramos, vimos que hay una caída de voltaje en el primero de 2 voltios, en el segundo de 1 voltio y en el tercero de 3 voltios, que sumados me dan los 6. Vean que esto lo pudimos haber calculado con la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a corriente por resistencia. Nos estaban diciendo que por cada uno pasa 200 miliamperios de corriente. Entonces voltaje es igual a 200 miliamperios de corriente por, bueno, miliamperios, ¿verdad? Entonces habríamos que poner por acá 0.2, perdón, amperios por la resistencia, que la primera, si ustedes se recuerdan, dijimos que era 5 ohms. Entonces eso por 5, ¿cuánto nos va a estar dando? No, mentira, la primera, ¿cuánto era? La primera era de 10, perdón, la segunda era de 5 y la tercera era de 15. Entonces la primera esta es de 10, 0.2 por 10, ¿cuánto nos tiene que dar? Nos tiene que dar 2 voltios, que era la caída que supimos que acabamos de comprobar. Esa tuvo una caída de 1 voltio y su resistencia era de 5 ohms. Vean que voltaje es 0.2 amperios, que era la corriente que pasa por todos, por su resistencia que es 5, que entonces sería ese 1 voltio que nos dio. Y el tercero era 15, ¿verdad? Entonces sería 0.2 por 15, nos dan los 3 voltios que supimos que tenía en la caída de él. Considérenlo, resistencias en serie, pasas la misma corriente, pero el voltaje, la caída es diferente. ¿Cómo sería que la caída fuera igual en cada una de estas? Que el voltaje que la resistencia fuera la misma en cada uno, ¿verdad? Si tienen la misma resistencia, debería entonces estar en la misma caída. Como comentario final, podemos volver a poner por acá un multímetro, pero cambiemos de voltaje a amperaje para medir la corriente. Medamos la corriente que pasa en cualquier parte, debería ser la misma. Entonces, si ustedes quieren, cambiemos de posición esta resistencia del medio. Pongamos por acá que agarre el positivo. Bueno, la corriente va a venir por acá, va a pasar por la primera resistencia, va a pasar por el multímetro, va a agarrarlo, va a salir, va a llegar a esta resistencia, que pase la resistencia y movamos ese también por acá, que pase la resistencia encima, llega a este y se devuelva. Mantenemos esta configuración. Entonces la corriente que pase por ahí debería ser la de 200 miliamperios. ¿Y sí? Vemos que son esos 200 miliamperios. Vean que está como en serie de todo lo demás. Bueno, y antes de seguir, quiero que hagan lo siguiente. En esta configuración de las resistencias en serie, cambien el voltaje a 30 voltios. Pongan el valor de resistencias 12 kilo ohms, 4 kilo ohms y 6 kilo ohms. Y midan cuál va a ser la caída de voltaje que va a existir en cada una de estas resistencias. Ahora vamos a seguir más bien con resistencias en paralelo. ¿Y qué significaría eso? Voy a seleccionar todo esto y vamos a darle delete, selecciona y delete, selecciona y delete, selecciona y delete, clic y delete. Vean, venimos por acá. Si en algún momento se les desaparece eso, vean que aquí es donde está la pestañilla de Show Components, ahí aparecen. Vean,
vamos a poner 3 resistencias por estas en paralelo. ¿Qué significa que estén en paralelo? Significa que sus entradas todas tienen la misma entrada, o sea, la corriente entra al mismo tiempo en 2 o 3 o 4 o las que sean que estén en paralelo. Para mejor un ejemplo, vean, voy a poner esta resistencia por acá, ahí está, pongámosla por acá en la corriente, el positivo, como teníamos, clic, vean, entonces entra por acá la corriente, va a entrar en ella, pero yo quiero que esta corriente tenga como la opción de irse por esta resistencia o por otra, entonces vamos a poner otra por acá. Entonces, ojo que entonces entra la corriente y puede ir o una opción por resistencia 1 o por resistencia 2, o podemos poner otra. Entonces tendría 3 opciones. Esos que estén en paralelas tienen la misma entrada y posteriormente vean que todas tienen una salida diferente. La cuestión es que piensen que es como un río, que el cauce se dividió en 3, pero aquí tenemos como que volver a unir el cauce, la corriente en algún momento. Entonces, por ejemplo, yo puedo agarrar las 3 y llevémoslas también, las 3 al negativo. Esta al negativo, esta al negativo, esta al negativo. Bueno, todas las agarré de acá, llegan al negativo, y donde está en el negativo lo volvemos por acá ya a la fuente. Entonces entra y tiene 3 divisiones. ¿Qué va a estar pasando aquí? Voy a hacer lo siguiente, a esta le voy a poner 5 ohms. A esta le vamos a poner 15 ohms, pongámosle 15 ohms, y a esta le va a poner 10, 5, 15 y 10. Y a la fuente voy a volverle a bajar y voy a volver a poner 6. Ya tenemos esto por acá. Vean lo que ocurre si le damos empezar la simulación. Hay 6 voltios y vean la corriente 2.2 amperios, pero esa es la corriente total. Les voy a dejar meditación. Ustedes que creen que pase por la corriente en cada uno de ellos. Vean que aquí entra corriente, pero la corriente tiene que decidir si irse por una o por otra o por la tercera. No puede ir la misma corriente por las 3, ¿verdad? Entonces cuando las resistencias están en paralelo, más bien a la corriente le toca dividirse. Nuevamente es como un cauce de río que se divide. ¿Y qué pasa? La diferencia de potencial que creen que ocurre. Curiosamente eso es más difícil de como sentir intuitivamente, pero las 3 van a tener el mismo diferencial de voltaje. En este caso van a tener 6 voltios. Resistencias en paralelo tienen como el mismo voltaje, pero diferente corriente que le pasan. Comprobemos esa hipótesis. Vengamos por acá y agarremos el multímetro. El multímetro, entonces midamos cada uno. El multímetro vamos a dejarlo en voltaje, vamos a poner por acá positivo, vamos a poner por acá negativo, y si quieren de una vez hagámoslo para las 3. Ahí está el de esta, el otro multímetro, vamos a poner por acá positivo, negativo, y voy a poner el otro por acá, el otro multímetro, vamos a ponerle positivo para en donde entra la resistencia y para comprobar donde sale la resistencia, y le vamos a dar Start Simulation. Vean, en los 3 me sale lo mismo. Aquí me quedan menos 6 voltios porque los puse al revés. Vean, puse el negativo acá y el positivo abajo, entonces por ahí me quedó menos 6 que lo puse al revés. Entonces vean que ahí ya tenemos que sí tiene una caída de 6 voltios en cada uno tiene la misma caída, pero la corriente que pasa por ellos sí les va a tocar dividirse. Hagamos primero el análisis y después lo comprobamos. Si ustedes vienen por acá, piénsenlo, la idea es eso. Aquí viene la corriente, pasa por acá, pero ahí tiene 2 opciones: irse por esta, o irse por esta, o irse por esta. Entonces aquí tenemos una corriente total que se divide en 3 opciones: corriente 1, corriente 2 o corriente 3. ¿Quién es la corriente total? Esta que nos está diciendo la fuente, 2.2 amperios. Pasa un poquillo parecido como en las resistencias en serie, que su suma nos tiene que dar el voltaje total. En este caso
la suma de las corrientes separadas nos debería dar la corriente total, I1 más I2 más I3, pero sabemos en este caso que cada una tiene 6 voltios de caída y sabemos el valor de cada resistencia. De R1 yo les había dicho que iba a ser 5, R2 habíamos dicho que era 15 ohms y R3 que iba a ser 10 ohms. Y nosotros sabemos la ley de Ohm, que el voltaje que pasa por una resistencia, el voltaje 1, la caída de voltaje en una resistencia tiene que ser igual a la corriente que pasa por esta resistencia, que es I1 por la resistencia, R1. Ahí ya sí empieza a ser más importante poner esto, V1, I1 y R1, porque vean que hay corrientes diferentes en cada una. En este caso el voltaje de todas es el mismo, 6. Entonces 6 tiene que ser igual a la corriente 1 por resistencia 1, que era 5. Entonces la corriente 1 tiene que ser igual a 6 entre 5, que eso nos tendría que estar dando 1.2. entonces en la corriente 1 debería ser de 1.2 amperios. ¿Cuánto hace la corriente 2? El voltaje que tiene que cae en la resistencia 2 tiene que ser igual a la corriente en esa resistencia por la resistencia 2, que si ustedes despejan por acá la corriente, bueno, vean que 6 tiene que ser el mismo caída de voltaje, pero la corriente en este caso sería I2 por la resistencia 2, que era 15. Entonces I2 tiene que ser igual a 6 entre 15, que tiene que ser igual a 0.4. y la última, la corriente 3, va a tener que ser igual, ahí ya se las despejo una vez, a V3 entre R3, que tendría que ser igual, entonces 6, porque es la misma caída en todos, entre la resistencia 3, que es 10. Entonces 6 entre 3 tiene que ser, perdón, porque es entre 10, 6 entre 10, 0.6. Y vean, si yo sumo I1 más I2 más I3, tendría que darnos, si sumamos eso, 1.2 más 0.6 más 0.4, 2.2, que 2.2 era la corriente total que nos está dando ese tipo. Eso solo para entender lo que nos va a pasar por acá. Midámoslo, veámonos por acá y comprobemos que sí esté pasando esto. Si ustedes agarran aquí el multímetro, aquí está el amperaje, voltaje y resistencia. Ahorita quiero medir el amperaje en cada una. Entonces vean, aquí está muy fácil. Voy a quitar esta que está por acá, esta línea, clic y delete. Entonces por acá vamos a agarrar y voy a ponerle positivo de donde sale la resistencia. Vean, sale la resistencia, sale la resistencia, va a pasar por el multímetro. Después de pasar por el multímetro, yo quiero que salga y llegue a conectarse aquí donde está. Ven que el multímetro ahora va a comportarse como la línea que tenemos acá, como ese cable para el amperaje y medir la corriente. Entonces ahí vamos a medir la corriente. Haciendo esto, le vamos a dar Start Simulation. Vean, 1.2, que era lo que estábamos diciendo que va a tener la corriente 1, 1.2, la corriente 2, 0.4 y la otra 0.6 nos debería dar. Hacemos lo mismo, voy a quitar esto para que no me quede tanto y voy a volver a poner este cable, porque vean que ahí lo abrí. Entonces lo vuelvo a cerrar para volver a estar original como estábamos ahorita. Ahora abro más bien este por acá, delete, ¿ven? Vamos a poner el multímetro. Entonces por aquí viene la corriente, pasa por esta resistencia, llega acá. Yo quiero de donde sale esa resistencia, va a pasar esa corriente por el positivo. Ven que es la corriente que está pasando solo por esta resistencia, no la corriente total, porque aquí ya se dividió. Por aquí está pasando solo la que pasa por R3. Entonces lo agarro acá, pasa por el multímetro y del negativo yo lo vengo y lo conecto acá para donde se va a conectar con los otros tres. Ven, va por acá, pasa y llega. Y le vamos a dar Start Simulation. Y vean que le puse medir caída de voltaje, perdón, medir amperaje. Uy, ya no puedo quitar eso, ya, perdón. Pero tengan cuidado que aquí lo que queríamos era medir el amperaje. Entonces fíjense que tienen para medir el amperaje y le dan Start Simulation.
y vean, 400 miliamperios, que era lo que quería. 0.4, vean que 400 miliamperios es 0.4 amperios. Y hagamos lo mismo para la tercera. Vuelvo a unir por acá. Nuevamente voy a poner por aquí el multímetro. Recuerden de ponerlo en amperaje porque lo que queremos es el corriente. Voy a quitar esta linecilla, aquí lo abro, ¿verdad? Tengan cuidado, vean por acá. Si en algún momento se pierde, nada más le dan atrás al video o así y se regresan a la configuración original, ¿verdad? Entonces vienen por acá, le damos clic, va a ir al positivo. De aquí llega al positivo, va a pasar por el multímetro, aquí agarra el negativo y llega aquí abajillo. Y por aquí va a volver a pasar hasta la fuente. Entonces van ahí, voy a medir el amperaje, estar, y van 600 milímetros, el 0.6 que queríamos. Entonces sí está pasando las corrientes que estábamos diciendo por acá, 0.6, 1.2 y 0.4. Correcto. Ahora, igual que como hicimos con en serie, cambien los valores de las resistencias, pongan 12 kilo ohms, 4 kilo ohms y 6 kilo ohms, y igual vuelvan a poner la fuente a 30 voltios y vean qué corriente pasa por cada una de estas resistencias. No vamos a medir el voltaje porque como están en paralelas van a estar pasando los mismos 30 voltios. Y ya para ir terminando lo que sería el taller, vean, regresen aquí a tener la configuración de en paralelo normal y déjenlo aquí en 6 voltios, regresen a 6 voltios, vuelvan a poner por aquí 5, 15 y 10, vuelvan a poner así. Vean, voy a quitar un momento estas tres líneas donde ahí cerraron, aquí abrí. Vean, pongamos aquí otra componente vacilona como el LED. Bueno, aquí están para poner LEDs. ¿Se acuerdan que los LEDs tienen un lado como positivo y otro negativo? Son como diodos. Dependiendo cómo ustedes pongan el LED, va a funcionar o no. Esa es la patilla, la que está como así, como inclinada, la que debería ir a positivo. Y la que está así, el cátodo, la que está como, por decirlo así, derecha, sería como el que tiene que ir al negativo. O sea, el que tiene que ser la salida. Entonces, vean, agarren esto y lo puedo cambiar de posición, así, rotar, podemos rotarlo hasta que se vea como así, ven, y lo voy a ir a poner, uy, no me cabe, yo pensé que sí cabía así, pero pongámoslo entonces, así, rotémoslo, pongámoslo así, y vean, y pongámoslo aquí, vean, de donde sale esta resistencia, va a agarrarlo el LED, ¿verdad? Va a hacer su positivo, va a salir y va a llegar a este de por acá, él lo va a agarrar y lo puedo tirar a negativo, ¿ven? Y hagamos lo mismo con los otros, pongamos este acá, ¿ven? Tengan cuidado que donde quede la patita del LED no esté quedando como con la resistencia de atrás. Vean que yo tenía un espacio de 2 entre resistencia y resistencia, entonces hay que agarrar el LED, pasa por acá y vamos a tirarlo hacia abajo y hagamos el último igual, un LED, viene por acá, pasa por la resistencia, pasa por el LED, baja y vamos a pegarlo acá, ven, los tres iguales. Y entonces ahora lo único que tenemos que hacer son 3 LEDs iguales, pero están pegados a resistencias diferentes. Ya sabemos que eran corrientes diferentes en cada uno. Si le damos aquí Start Simulation, pasó algo porque les está pasando más corriente del que pueden aguantar los LEDs. Ven, dice que current through the LED es 355 miliamperios y el máximo que aguantan son 20 miliamperios. Entonces tenemos que bajarle lo que sería a la corriente. ¿Cómo le vamos a bajar la corriente? Entonces cambiamos estas resistencias por unas un poco más fuertes. Entonces cambiamos 5 kilo ohms, cambiamos a este a kilo ohms también y cambiamos este kilo ohms. Bueno, ahora sí ya está funcionando. Entonces por ahí pasa el LED y llega. Le podemos dar stop, play de nuevo. Vean que así todos como que tratan de parecer que está funcionando y saliendo la luz. Si yo cambio un poco las resistencias, tal vez le bajo un poco a esta, tal vez pongámosle un 1 a este, ven como él se va aumentando, como el brillo, y esos LEDs están un poco más opacos. Cambiemos este a como 550, vean que 550 aún está funcionando y funciona un poco más brilloso. Eso sería más bonito en el laboratorio en presencial, porque podríamos ver cómo LEDs podrían estar unos más como intensidad que otros, mostrando que están pasando más corriente por una de las ramas que por otras.
pero aquí podemos por lo menos observar un poco ese comportamiento. Como comentario, era que metimos estos LEDs, ¿verdad? La caída de voltaje, ahora sí, de estas resistencias no van a ser los 6 voltios, porque ahora en cada una de estas está cayendo voltaje en la resistencia y después hay un poco de caída de voltaje en el LED. Y con eso concluiríamos. Con este taller es nada más un taller básico de empezar a ver lo que serían los circuitos eléctricos. Ya posteriormente podríamos hacer como ejemplos más elaborados. Espero que les haya gustado. Recuerden hacer el resumen, ¿verdad? Y presentarlo. Más o menos el informe que les había comentado. Que les vaya bien y buenas noches.